Cuando uno se metía en la plática de los adultos, con una sola mirada, era serio. Bueno, mis hermanos les pueden contar otras cosas mejores que me dieron ellos. Pero, a pesar de eso, uno no lo elige. Pero ¿qué dice el principio? Las autoridades han sido puestas por Dios, y el que resiste la autoridad, a Dios resiste. Entonces, hijos, métanse con sus padres, sean rebeldes con ellos, y van a ver cómo les va a ir. Porque es Dios quien va a tomar esta situación contra ellos. Entonces, a veces los hijos nos volvemos un poco ignorantes de estas cosas, por no saber realmente los principios que están en la Biblia. Y Pablo está enseñando precisamente esto. Pablo no les está diciendo, bueno, si ustedes quieren, no, háganlo. ¿Por qué? Por sanidad espiritual del hijo. Y también por sanidad en la vida práctica. Hermanos, si un padre puede ser un imperialista o lo que sea, pero merece respeto o no merece respeto. Cualquiera que está fuera del hogar, pero es su padre, merece respeto. He hablado un poco de los padres. Ahora hablemos de la gente que no es nuestra familia. Imagínense si no aprendemos nosotros a someternos a lo que son nuestras propias familias, cuanto más será difícil someterse a lo que no lo son. ¿Verdad que es más difícil? Es más difícil. Sin embargo, Pablo dice aquí, bueno, el principio que necesitamos establecer en Romanos 13 es que un creyente que resiste a su autoridad, el problema no lo tiene con la autoridad, lo tiene con quién. Y aquí es donde muchas veces vienen las disciplinas, vienen las pruebas, vienen cuestiones difíciles a la vida, que a veces nosotros no sabemos balancearlas y nos preocupamos y nos desesperamos. El punto es que Pablo en Tito está enseñando el mismo principio de Romanos. Sométanse. Y este es precisamente, yo siempre les he dicho a los compañeros que tengo en la escuela, y se los dije antes de que yo fuera director de la escuela, les decía yo, porque tuvimos un compañero como director más simple que el padre francés, un hombre, bueno, y ellos lo trataban mal, este viejo, le decían cosas, les dije yo, aprendan a respetar. A ustedes les puede parecer el más tonto, el más estúpido o lo que sea, pero es autoridad y merece respeto. Y yo siempre, mi mamá me inculcó eso a mí. Las personas cuando son jefes se respetan. Y yo siempre aprendí eso. Entonces, es lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso Pablo dice, recuérdale que se sujeten a los gobernantes. Volvamos a Tito. Que se sujeten a los gobernantes. Y autoridades. ¿Y qué dice la otra palabra? Que obedezca. ¿Verdad que no les está diciendo si quieren? Obedezca. Pero aquí son las acepciones. ¿Cuándo es que debemos de obedecer a nuestra autoridad? Cuando está dentro de la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a obedecer, por ejemplo, cuando alguien nos manda a robar, cuando nos mandan a mentir, cuando nos manda a hacer cosas inadecuadas. Dios no está de acuerdo tampoco. O sea que hay que hacer un equilibrio en estas cosas. Ahora, por ejemplo, obedézcanle, obedezcan. Hijos obedeciendo a los padres, los siervos obedeciendo a sus ¿cómo se llama? A sus amos. En este caso, en nuestro ámbito sería a nuestros jefes. Los creyentes obedeciendo a las autoridades en la iglesia, pero sobre todo recordando quién es la cabeza y a quién debemos de obedecer. Entonces, Pablo, ¿hasta dónde va? El principio es que debemos de estar mirando verticalmente para poder funcionar horizontalmente. De otra manera, la vieja naturaleza se nos va a salir de control y va a haber ¿cómo se llama? Un caos en la vida de los creyentes. Hermanos, lo que Pablo está diciendo aquí es que necesitamos aprender a respetar
primeramente los principios bíblicos. Es a Dios a quien necesitamos respetar. ¿Por qué? Yo creo que Dios, y en mi punto de vista, lo que Pablo está diciendo aquí, lo dice por sanidad de todos los creyentes, para que estemos bien. ¿Saben por qué? Miren lo que dice el versículo. Que estén dispuestos a todas. Fíjense que un creyente que no aprende a sujetarse no va a estar dispuesto a buenas obras. Y Pablo, cuando habla de buenas obras, ¿de qué obras está hablando Pablo aquí? ¿De qué obras? De sacar una moneda y dársela a un pordiosero. No, si eso hasta los impíos lo hacen. Es más, ellos con más ímpetu, porque ellos creen que por eso pueden alcanzar algo delante de Dios. Y ya vamos a hablar un poco de eso más adelante. Pero no es por eso. De hecho, Pablo está diciendo aquí, si alguien aprende a someterse a Dios, viendo los principios bíblicos, entonces va a ser fácil someterse al ser humano en el ámbito donde se encuentre. Y lo que Pablo está enseñando aquí. Entonces es importante reconocer que la vida vertical, o sea, nuestra relación vertical, va a determinar nuestra conducta con los demás creyentes. Eso es muy importante y no debemos de olvidarlo. Toda buena obra. ¿Cuáles son las obras que Dios nos ha mandado a hacer, hermano? Por ejemplo, yo oigo que el hermano Jorge dice los domingos, hermano, día lunes, día de visita y día martes. ¿Cuántos deberían ir a visitar? Bueno, ¿cuántos deberíamos ir a visitar? Voy a incluirme. Yo cuando puedo voy porque vengo, salgo tarde de mi trabajo, no lo hago. Cuando yo vengo ya el hermano Jorge ya está de regreso. Pero ¿cuántos deberíamos de hacer esto? Hermano, es una buena obra ir a visitar a los enfermos. Si eso es lo que dice Dios, pues, en la palabra. Visitar a los enfermos es una obra que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué voy a visitar a un enfermo? Número uno, no es para irme a quejarme de lo que me pasa a mí, sino por obediencia al Señor primero. Segundo, por gratitud. Hermano, cuando sabemos que hay un enfermo y yo estoy bien, ¿qué debería de hacer yo? Agradecido con el Señor, voy a darle ánimo a mi hermano. ¿Ven cómo funciona? Voy a darle ánimo, voy a darle palabra de aliento. Ahora, pero ¿para qué más? Para aprender. Hermano, yo he aprendido tanto cuando he ido a visitar a los hermanos enfermos que no tienen idea. Yo he aprendido mucho. Y esto ha servido para poder ayudar a fortalecer a otros. Es que el aprendizaje de los creyentes, pero Pablo está diciendo, bueno, aprendan a someterse. ¿Para qué? Para que cuando actúen y hagan buenas obras, lo hagan de la manera adecuada. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Fíjense qué importante es ir a visitar a enfermos. El hermano Aníbal sale a predicar el evangelio. ¿Con cuántos sale, hermano? Con 2 personas. O sea, son 3 evangelistas los que tenemos en la iglesia. 3 evangelistas. No, pasó, vamos. La Biblia nos está diciendo que nosotros, Dios no nos ha puesto a estar ahí por estar, ser creyente, soy salvo, la gracia me ha salvado, pero bueno, ¿y ahora qué? Pues, ¿hacia dónde voy? ¿Qué debo de hacer? No por salvarme, porque ya Dios me salvó, de hecho. Eso debería de motivarme a hacer la buena obra. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, que estén dispuestos, la palabra disposición es importante aquí. La pregunta es, ¿cuántos tenemos disposición a hacer este trabajo? Bueno, visitar enfermos, evangelismo, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra obra son las que Dios preparó de antemano? Están aquí, miren la iglesia en los domingos de llena, pero durante los estudios bíblicos, ¿qué pasa? Los creyentes están allá en otros afanes, algunos por enfermedad, otros por otras cosas y otros por ociosidad. Esa es la vida de la iglesia y eso nunca le va a quitar, ese es un problema. Pero
Pero lo que Pablo está diciendo, yo no estoy diciendo esto por desanimar a nadie, no, al contrario. Lo que Pablo está diciendo, hombre, pues vamos otra vez y no perdamos el primer amor que teníamos con el Señor al principio. Porque eso es lo que pasa. Algunos creyentes llegan, de repente van bajando. Y solo cuando están amolados vuelven otra vez. Ese es un problema. Esto va a ser la vida de la iglesia siempre. Sin embargo, Pablo dice, disposición, dice que sean obedientes en todo y estén siempre dispuestos a hacer el bien. Hacer el bien. Entonces Pablo nos delimita. Hacer el bien implica hacer las obras que Dios preparó de antemano, pero también ir más allá de eso. Es ir más allá de eso. Usted sabe qué es hacer lo bueno, hermano. No necesita que yo se lo diga. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y no lo digo yo, lo dice Santiago. Entonces, hermano, lo que Pablo está diciendo, animando a los creyentes, vamos, necesitamos levantarnos de esto. Entonces, ahora vean el versículo 3, mire lo que dice. Ve el versículo 2. Dice el versículo 2, que a nadie difamen. ¿Por qué Pablo entonces va a hablar de obras malas ahora? Porque esto sí nos encanta. Miren, que nadie difame. ¿Saben ustedes qué quiere decir la palabra difamar? Cuando nosotros hablamos en mal de otro, lo hacemos famoso. La palabra en el griego significa hacer famoso negativamente. O sea, fíjense, la palabra famen significa fama, pero di significa contrario, es decir, hablar lo contrario de alguien, y por eso contrario toma fama. Por ejemplo, cuando alguien habla de una prostituta en el pueblo o habla de algún chambre X, esa persona anda en la boca de todo el mundo, se vuelve una famosa. Solo que Pablo está diciendo aquí que los creyentes, sobre todo, no debemos de andar en chambres. Eso es lo que está diciendo. Miren lo que dice, que a nadie difamen. Que a nadie difamen. ¿Qué es difamar? Es hablar mal de alguien. Entonces Pablo está diciendo, hagan buenas obras y no se pongan a hablar de los demás. Hace un contraste aquí. Cuando habla de las buenas obras, habla de una manera general. Pero cuando habla de la parte negativa, Pablo empieza a escribirla una por una. No hablen mal de otro, dice Pablo. Miren el versículo también dice que nos sean pendencieros. ¿Qué quiere decir la palabra pendenciero? Que andar buscando problemas, hermano. Voy a decir algo que es importante, que yo he repetido varias veces, que nos encanta, sobre todo en la familia. En la familia es lo primero que debemos de evitar, buscar problemas. Los hijos no deben de buscar problemas con los padres. Los esposos no deben de buscar problemas entre sí, sino solucionar. No, esto no quiere decir que no van a haber ¿cómo se llama? Discusiones, claro que sí. Pero Pablo está yendo más de eso. Cuando dice pendenciero, que debe de evitar los pleitos que van más allá de las palabras, sino que se vuelven inclusive físicas, hasta los golpes. Ustedes pueden decir, ¿será capaz un creyente de pegarle a su esposa que es creyente? Sí, hermano. Sí. Han habido creyentes que le han dado duro a su mujer, siendo creyentes. Pero ¿saben por qué? Porque olvidan que su mujer es su hermana en Cristo y que es hija de Dios. Y a veces las mujeres que les dan, que ahora como ya se volvió la tortilla, se le dio vuelta a la tortilla, hay mujeres que le quieren escapar a dar duro al marido. Pero ¿qué dice Pablo? Hay que evitar estas cosas. No pendenciero significa evitar y buscar pleitos, sean físicos o de palabra. El creyente debe de buscar en vez de pleito la paz. Y esto debe de ser en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida social, debe de ser así.
¿Ven? ¿Se fijan lo que Pablo, por qué Pablo empezó hablando de sujetar de la autoridad? Precisamente por eso. ¿Y por qué? Para sanidad de cada creyente. Para eso. El más beneficiado, cuando aplica esta verdad a su vida cotidiana, va a ser el creyente mismo. El versículo sigue diciendo: si no amables, que sean amables. En los requisitos para los ancianos vimos la definición de amable. ¿Qué es amabilidad, hermano? Es decir, una persona que debe motivar su forma de ser y de comportarse haciendo las cosas por amor a los demás, pensando en los demás primero. Fíjense que es una de las cosas que a mí me ha costado ser, porque fue difícil en nuestra familia. Mi mamá ya sola pues no pudo darnos muchos principios de este tipo. Yo la mayoría las he aprendido fuera, viendo a otras personas. Y en la vida pasada aprendí muchas cosas negativas que Dios ha ido depurando de mi vida, y lo digo con vergüenza. Pero de hecho, ser amable es una de las cosas que debemos de tener. Amabilidad. Y la amabilidad busca siempre el beneficio para el otro en vez del mismo. Primero el otro y después yo, por último. Eso es amabilidad. Versículo también dice: mostrando toda mansedumbre. Mostrando toda mansedumbre. ¿Qué quiere decir la palabra mansedumbre? La palabra mansedumbre tiene que ver con el buen trato con los demás. Es una persona que es llevadera. Debe ser suave en el trato. No estoy diciendo que debe de ser un tonto tampoco, porque Pablo no está diciendo eso. Es manso, pero no menso. Es decir, debe de ser suave y benigno en el trato con los demás. Pero la palabra mansedumbre también tiene que ver con una largura de tiempo antes de que se llegue a enojar una persona. A veces nos pasa que hay personas que nos están acoquinando, nos están haciendo la vida imposible, y uno quisiera reventar, pero Pablo dice: calmadito, calmadito. Hay que darle trato suave a esta persona. Hay que tratar la manera. ¿Para qué? Porque si no es manso, se va a afanar, se va a angustiar, se va a desesperar y va a llegar a explotar, y esto va a traer problemas. Entonces Pablo está diciendo que debe de ser una persona suave, que debe de ser llevadero con los demás, pero que debe de ser benigno en los tratos con los demás. Entonces vemos el siguiente versículo. Y viene el versículo: toda mansedumbre para con todos los hombres. No debe de haber acepción. Terminando el versículo 2. El problema es que a veces nosotros somos bien exclusivistas. Somos, con algunos sí, con otros no. Otros no nos importa. Porque aún dentro de la vida social o dentro de la vida de la iglesia hay este desequilibrio. Algunos tenemos preferencias para algunos y otros para otros. Pablo es que está diciendo aquí: debemos de ser todas estas cosas. ¿Con quién? Todos. Con todos. Parejo, hermano. Parejo. Con el pastor. Con el bueno, algunos dicen que a esta iglesia solo los ricos vienen, pero hermano, a mí me da risa cuando oí, alguien me lo dijo a mí, así me lo dijeron. Y me dije yo: bueno, ¿y a dónde están los ricos en este? Bueno, ricos espiritualmente, porque el Señor nos ha dado toda la riqueza en Cristo Jesús. Eso sí, sin dudarlo. Pero materialmente, hermano, nosotros vamos con la bendición de Dios pasando día tras día. Y estamos conformes con lo que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que somos. Pero Pablo dice aquí: no debe de haber distinción entre los creyentes. Todos debemos de ver de la misma manera. Porque cuando hay una disparidad, entonces vamos a actuar como la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo hacían los de la iglesia de Jerusalén? Entraba un rico y lo llamaban: venga, a sentarse aquí. Y de posible bajaban al pobre: no, sentate vos aquí a los pies míos. Esto es terrible.
¿Saben cómo se llama eso? Acepción de personas. Y eso es pecado delante de Dios. No debe de haber distinción entre los creyentes. Pablo está diciendo, por eso es que yo cuando alguien allá afuera, un legalista o un religioso, que nos ve, bueno, para algunos quizás ni deberíamos de enseñar así como están. Pero hermanos, algunos pues, el hermano Jorge dice que hay un hermano que cuando lo veía con un suchor, buenas tardes, y cuando lo veía con manga larga y con corbata, Dios le bendiga. O sea que como que la corbata o el traje es lo que hace la vida espiritual de un creyente. O su posición está en la ropa y no en el Señor. ¿Qué distinción más tonta y absurda, digo yo? Pero los legalistas son y los religiosos. Entonces, Pablo dice, no debe haber acepción. Versículo 3. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Miren lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que el que hace, por ejemplo, lo que dice el versículo 2, que el que difama, que el que es pendenciero, el que hace estas dos cosas, es como que fuera en el pasado. Y Pablo dice, eso éramos nosotros. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que necesitamos cambiar. Hermano, necesitamos cambiar aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Y no porque lo digo yo, sino porque Pablo está diciendo, nosotros éramos. Y mira lo que dice Pablo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Pablo les indica que no deben olvidar que antes de creer en Jesucristo estaban completamente alejados de Dios. Y esta es una verdad. Ahora Pablo va a retomar el tema de la salvación. Hermano, ¿cómo éramos nosotros? Yo recuerdo, cuando leí esto, recordé al hermano Pedrito cuando decía, ay, ¿dónde andaba yo? Decía el hermano Pedro. Después de cantar una alabanza, siempre decía él, andaba yo por el mundo, perdido y sin luz. Sabía el nombre de Cristo, mas no sabía qué era la luz. Eso es lo que dicen los trigales de un grupo artístico. Y él lo cantaba y decía, yo dónde andaba. Y eso éramos nosotros. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué podemos aprender aquí? Hermano, nosotros debemos de persuadirnos que ya no somos lo que éramos antes. Ahora en el Señor somos otra cosa. En nuestra posición en el Señor somos hijos de Dios, herederos de Dios, y por lo tanto debemos de tener un comportamiento como tal. Es lo que dice Pablo aquí. Por eso Pablo dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Y Pablo dice, rebelde, extraviado, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Tú de qué está diciendo Pablo aquí? Que nosotros antes llevábamos una vida desordenada. Y eso es verdad. Usted puede, póngase a meditar, hermano, cómo era su vida antes de creer en Cristo. Cuando yo leí este versículo, estaba meditando las cochinadas que hice en el pasado. Pero ¿saben qué? Me alegra en el Señor. Porque Pablo nos está ratificando que ahora somos distintos. Somos distintos, ya no somos eso. Y eso es bueno para los creyentes. Eso es bueno porque esto debe de animarnos a seguir adelante como creyentes, siempre tratando de crecer en la gracia, conociendo al Señor y adelante. En otras palabras, Pablo está diciendo, miren, les voy a contar, ustedes eran esto antes, pero ahora ya no lo son. Esta versión dice, antes nosotros mismos éramos ignorantes y desobedientes y andábamos perdidos. Hacíamos todo lo malo que nos ocurría para divertirnos. Fuimos esclavos de esos malos deseos. Éramos malvados y envidiosos. Todo el mundo nos odiaba y nosotros también odiábamos a los demás. ¿Pero qué está diciendo Pablo? ¿Debe de odiar un creyente, hermano? ¿Debe de vivir en la misma
en las mismas aberraciones que hacíamos antes. Pornografía, hermano, es terrible. Yo en las redes sociales veo creyentes subiendo pornografía. Terrible. Las redes sociales son buenas porque yo no estoy diciendo que es pecado tener una página o una cuenta en una red social. No estoy en contra de las redes sociales, solo que hay que usarlas correctamente. Hay que usarlas correctamente. He visto como creyentes que conozco de mucho tiempo subiendo pornografía. Mujeres desnudas. Sí, hermano. Usted me puede decir, ¿qué? Sí. ¿Esto qué significa? Que ha vuelto a la vieja vida. Y Pablo está diciendo, oh, eso eran antes ustedes, hoy son otra cosa. No se confundan. Vamos, hay que darle vuelta a las cosas. Y eso es lo que Pablo está tratando de animar aquí. Las características que Pablo describe aquí son las que se manifiestan en la vida de una persona que no tiene a Cristo. Si alguien tiene a Cristo, hermano, ¿cómo debería de ser? Diferente, pues. Mostrando. Ahora aquí también recordaba lo que el hermano Bed una vez enseñó el hermano Bed. Y el título que puso, ¿qué haría Jesús? Y yo estaba meditando en eso. Si Jesús hace algo, tampoco vamos a irnos a los extremos, hermanos, porque de hecho dentro de las libertades hay cosas que podemos hacer nosotros. Ojo con los días de fiesta, lunas nuevas. Ojo con por ejemplo, con la comida. Hermanos, tenemos restricciones con estas cosas. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 14? Que nosotros debemos de recibir al débil porque Dios lo ha recibido. Y el débil, no crean ustedes que es el que come o el que bebe o el que guarda algún día o el que... No es ese el débil. El débil es el que cree que es santurrón y habla del otro y lo juzga. Ese es el débil. Ese es el débil. Por eso es que la mayoría de los pastores son legalistas y débiles. Porque ellos mismos, bueno, el hermano me contaba una vez que fue a una iglesia donde él se sentó con la hermana Araceli juntos y lo llegaron a quitar. Le dijeron, no, es que la mujer es aquí, el hombre allá. ¿Y a dónde? Yo le pregunté, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Quién es el más perverso ahí en toda esa enseñanza? Precisamente el que lo enseñó, ¿no es cierto? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de todas estas cosas hay que dar un equilibrio. Hermano, si usted quiere celebrar la Navidad, celébrela. Si no tiene problemas de otro hermano que lo va a criticar, celebra. Y después voy a decirles algo. Los hermanos de Duluth, algunos, no todos, por supuesto, algunos, celebraron el Halloween, le pintaron las caritas y dieron cosas. Yo no tengo problema con eso. Si es una fiesta de ellos, pues. Y vaya, ahora diría, si yo me pusiera, ¡qué barbaridad! Miren los hermanos de Duluth, y ellos nos vienen a enseñar la gracia, y miren lo que, y no tienen su libertad. ¿Sí o no? Algunos se ponen a criticar el arbolito de Navidad, etcétera, etcétera. No voy a hablar de tanto de eso porque, punto. Hermano, cuando uno puede hacer algo en la libertad que tiene y no tiene problema, es más, yo enseñaba en el instituto esta semana que el mejor juez que uno tiene es tu propia conciencia. Si su conciencia le dice que eso no es correcto, no lo hagas. Pero si su conciencia, hermano, está persuadido de que es correcto y no quebranta ningún principio bíblico, déle adelante. Pero hay que tener cuidado también con la libertad, porque la libertad se puede convertir en libertinaje también. Entonces hay que tener un equilibrio en cuanto a estas cosas. ¿Y por qué decía yo esto? Precisamente por lo que Pablo está diciendo aquí.
Hay que hacer un equilibrio en estas cosas. Ahora, ¿estoy enseñando yo el libertinaje como algunos piensan? En ninguna manera. Esta iglesia jamás con la gracia ha enseñado que los creyentes tienen licencia para vivir desordenadamente. Es más, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pues, ordenando a los creyentes. Esto es lo que deben de hacer, esto, y lo está enumerando. Y les di por otro lado, dice, esto eran ustedes, ahora ya no vuelvan ahí, hay que alinearse en las cosas que son correctas. Es lo que Pablo está enseñando. En ningún momento con lo que dije yo, estoy hablando acerca de licencia para pecar, porque ni la Biblia lo enseña, ni la Biblia. Versículo 4. Versículo 4, y con esto voy a terminar. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Vamos a hablar un poco acerca de la salvación aquí. Cuando se manifestó, siendo pecadores, hermanos, siendo pecadores y estando alejados del Señor, que es lo que Pablo dice en el versículo 3, eso éramos nosotros. Gente sin Dios, gente amadora de los deleites paganos, mundanos, de los deleites de la carne. Eso éramos, dice Pablo. Estando en esa condición, Pablo dice, alejados del Señor, no merecíamos otra cosa sino condenación. Ahora, Pablo ya ha dicho en los versículos anteriores cómo éramos en nuestra pasada manera de vivir. Ya lo dijo Pablo, eso éramos nosotros. Pero Pablo dice, ese pero hace un encaje entre lo que está diciendo al principio y lo que éramos en el pasado. Pero, en todas otras palabras, en el buen salvadoreño, Pablo está diciendo, ustedes estaban separados de Dios, eran perdidos completamente y se gozaban en todas las cosas malas, pero, Dios se manifestó. Dios tuvo que manifestarse. Y miren lo que dice, cuando se manifestó la bondad de Dios. La palabra bondad, quiero detenerme un poquito. Tengo 10 minutos todavía para enseñar. Bondad, ¿qué bondad, hermano? La palabra bondad viene de bueno. Y el único bueno es Dios. Y indiscutiblemente, cualquiera puede rebatirse como gato para arriba diciendo que es bueno. Y déjenme decirles que la Biblia dice que no, que hay un solo bueno, y ese es el Señor. No hay nadie más. Y cuando se manifestó ese Dios bondadoso, ese que dispensa misericordia y gracia, entonces que cachamos nosotros. Entonces, miren lo que dice el versículo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, voy a repetir unas palabras que decía el hermano Jorge, varias veces lo ha dicho en algunas predicaciones. Decía el hermano, es que nosotros no nos salvamos nosotros mismos. A nosotros nos salvaron. Y esto es lo cierto. ¿Qué dice el versículo? Cuando se manifestó, miren cómo es la cosa. Dios se manifiesta para los que estaban perdidos. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo termina y dice, y su amor para con los hombres. Aquí fíjense que hay algo importante, ver que no dice para con los creyentes, dice para con los hombres, porque la salvación está disponible para todos, no solo para nosotros que estamos hoy aquí, que estamos convencidos que hemos recibido la gracia de Dios, que Cristo murió por nosotros y es suficiente esa obra, y que somos salvos y que no perdemos la salvación, porque no depende de nosotros, sino de lo que Cristo hizo en la cruz. Él nos salvó, no nosotros a nosotros mismos. Es lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo. Estábamos perdidos, Dios se manifestó por medio de
Cristo Jesús y el amor que Dios nos tenía. Imagínense el que estaba ofendido dispensando amor para los que éramos ofensores. Eso se llama misericordia y gracia. Eso se llama gracia. La palabra bondad significa dispensar algo a alguien que no merece. Y por eso se llama bondad de Dios. En la provisión de la salvación de parte de Dios para la humanidad podemos observar que su amor por su criatura llevó a Dios a volver a ver al hombre que estaba en condenación con misericordia, y de esta manera se manifestó su gracia, es decir, su favor para con los hombres. Y por eso es que Pablo bien claro lo está diciendo aquí: bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Versículo 5: nos salvó. Más claro no puede estar aquí. Yo no sé por qué la gente trata de salvarse a sí misma, cuando el versículo o la Biblia enseña que es Dios quien nos salva. Pero también hay que tener cuidado con esto, porque los calvinistas responsabilizan a Dios de la salvación de los hombres. Los calvinistas dicen: si Dios tiene decidido quién va a salvarse, entonces ¿para qué? Pues predicar el evangelio, estar en una iglesia, si Él sabe quiénes van a salvarse. Y eso ya lo vimos en 1 Pedro 1. Dios en su presencia conoce quiénes van a ser afectados por el evangelio, pero la responsabilidad final en la salvación es de cada ser humano. Dios ya hizo la obra, es mostrar su amor por medio del sacrificio de Cristo. Cristo ya pagó el precio por nuestros pecados de una vez y para siempre. Ya no hay nada más que hacer con nuestros pecados. Ahora, ¿qué es lo que le toca a cada ser humano? Aceptar ese mensaje, creer por fe que eso es verdadero, y eso es lo que salva. Porque el versículo dice: nos salvó, y en eso los calvinistas fallan, porque la responsabilidad del ser humano es creer que Cristo murió por sus pecados. Si no lo cree, pues va para el infierno. Puede ir con ropa, bien bañado, con el mejor traje, y va para el infierno. Y eso no lo digo yo, porque el versículo es bien claro. Miren lo que dice el versículo: no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Entonces la salvación no es por obras, no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Dios hizo ya en la cruz del Calvario. Y si la gente no cree esto, entonces está perdida. Está perdida. Ahora, por eso dice Pablo: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ese hubiéramos, ¿en qué tiempo está? Porque Pablo, miren, Dios es sabio y pone las palabras adecuadas. Para el católico romano del día de hoy, cuando se muere una persona, se alegran todas las rezadoras, porque van a ver tamales, pero van a tratar de ayudarle a hacer una obra. Dios jamás dijo de que esas obras eran obras, y por eso dice hubiéramos, porque en el día del juicio estas cosas se las van a sacar a Dios. Pero Dios, y yo no estuve allá en el velorio y en el rezo de fulana de tal, y yo iba y rezábamos y decíamos, y se va a decir: Señor, es que no era por él. Así de sencillo. Y de otro puede decir: pero Señor, si yo iba a la iglesia, pero es que no era por ir a la iglesia, era por ir a la iglesia. Esto no quiere decir que los creyentes no deben de estar en la iglesia, como no. Hebreos dice: no dejan de congregarnos como algunos tienen. Estar aquí es una responsabilidad del creyente delante de Dios, no delante de los hombres. Ahora, por eso Pablo dice hubiéramos, porque en el juicio final muchos le van a levantar al Señor. Es más, pastores van a estar ahí frente al Señor diciendo: pero Señor, si en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor le va a decir: sí, pero es que no era por eso. Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Ven el asunto? Por eso
Pablo dice, hubiéramos hecho. Porque Pablo está hablando del pasado de una persona hacia el futuro. Pablo está hablando del futuro. ¿Cuándo es que un creyente entonces va a ser evaluado? Hablando de los creyentes. ¿Cuándo el creyente va a ser evaluada su actitud y su conducta delante del Señor? En el tribunal de Cristo. El creyente ya no va a ser juzgado en sí. Las obras del creyente sí van a ser juzgadas, van a ser valoradas. Y las que se hayan probadas como el fuego y se mantengan firmes, como el oro, la plata y la piedra preciosa, entonces el Señor va a otorgar un galardón. La salvación no se pierde en ese sentido, está asegurada. Porque lo que va a pesar el Señor son las obras. Esas son las evaluadas en el tribunal de Cristo. Y quiero terminar el versículo y dice, sino por su misericordia. ¿Quién es misericordia, hermano? Es que nosotros recibimos algo que no merecemos. Es que Dios nos da algo que nosotros no merecemos. Eso es misericordia. Pregunto, ¿merece la raza humana la salvación? No, pero está disponible para todos. Ahí está. Solo deben de confiar en Cristo como su Salvador. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Quiero terminar con esto. El lavamiento de la regeneración sucede en el momento de la salvación. El Espíritu Santo viene a morar en un creyente y Él mismo se encarga de ir renovando. Lo que Pablo está diciendo, renovación en el Espíritu, está hablando lo mismo que habla allá en Corintios, que mientras este cuerpo se va envejeciendo, el Espíritu se va renovando día a día. ¿De qué está hablando él? Del crecimiento espiritual. En el momento de la salvación, el Espíritu Santo viene a un creyente. Eso se llama el lavamiento de la regeneración, porque algunos, ¿verdad? El bautismo salva. Es que aquí no está hablando, él está hablando de dos cosas aquí. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo y está hablando del caminar diario en el poder del Espíritu Santo, que Él permite que un creyente vaya en crecimiento espiritual. De eso está hablando Pablo aquí. No hay nada de agua en este versículo. Nada. Por eso Pablo lo determina al final. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nicodemo, ¿te es necesario nacer de nuevo? Eso se llama regeneración. Nacer de nuevo. ¿Cómo nace de nuevo una persona? Cuando pone su confianza en el Señor, el Espíritu Santo viene a morar y ha nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Y el Espíritu Santo empieza a renovarlo, a cambiarlo. Bueno, en esta versión dice, déjenme leerlo y termino. Dice el versículo, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Por eso estaba hablando del nuevo nacimiento yo. Es que eso es lo que quiere decir aquí. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Es lo que está diciendo Pablo en este punto. Entonces, hermanos, ¿qué hemos hablado hoy? Hemos hablado que los creyentes necesitamos someternos a las autoridades, cualquiera que sea. Pero también necesitamos recordar que el pasado, esa vida pasada que teníamos, ya no existe en nosotros. Hay una nueva vida que nosotros necesitamos vivir. Y necesitamos vivirla, mirarla hacia el Señor para poder funcionar en nuestra vida cotidiana. Eso es lo importante de lo que Pablo está enseñando aquí. Porque Pablo está enseñando principios prácticos. Nada de chismosos. Nada, hermano. Nada de eso. Nada de pendenciero. Nada de andar con pleitos y con todas estas cosas. Es más, Pablo llama a la paz aquí a los creyentes. Vamos a orar para despedir. Bueno, Jorge puede.